Saludos, bienvenidos a un nuevo video. Lamento haberme perdido por mucho tiempo. Entenderán que a veces el trabajo, las actividades familiares y otras responsabilidades impiden hacer los videos. En la época de la cuarentena fue un poco más sencillo, por eso pude cargar bastante material. Sin embargo, no quería despedir el año sin presentarles un pequeño resumen o, si ustedes quieren llamarlo, una serie de respuestas a varias consultas que estuve recibiendo durante todo este tiempo. Así que para despedir el año, para que el canal se mantenga también, es que estoy realizando este video para comentar algunos aspectos del diseño de cajas acústicas, principalmente en función a las consultas que me han estado haciendo durante todo este tiempo. Así que vamos con esto. He preparado algunos puntos que voy a compartir a continuación y espero les sea útil a todos. Lo primero que quiero comentarles es respecto al volumen de la caja. El volumen de las cajas generalmente, o por no decir siempre, está enfocado en el rango del pistón. Esto significa, a grandes palabras, o sea, para decirlo de forma muy general, mucho más coloquial, es para las frecuencias bajas. Ya la influencia del volumen de la caja es para frecuencias bajas. Estamos hablando de un woofer de, no sé, de 8 pulgadas, 300 o 200 Hz para abajo. Ese es el rango del pistón para ese tipo de woofer en ese tamaño. Y este volumen se va a delimitar en función a los parámetros Thiele-Small, que me imagino ya lo saben, ya han escuchado hablar de ello, y ya hemos hablado mucho al respecto en el canal. Pueden revisar otros videos que tengo al respecto. Es muy importante que si no hay estos parámetros, va a ser prácticamente imposible delimitar de buena forma el volumen de una caja. Muchos me han consultado, tengo este componente, tengo este otro, ¿cómo calculo el volumen? Y ni siquiera hay la información de los parámetros Thiele-Small. Entonces, definitivamente no puedo darles una respuesta concreta al respecto. Y si no tienen los parámetros, lo pueden medir. Tengo videos al respecto y también hay otros videos que hablan sobre la medición de los parámetros Thiele-Small. Entonces, tengan esto, por favor, bien claro, bien presente. El material de las cajas puede ser, entre comillas, cualquier material. Vidrio, metal, plástico, madera, no sé, o sea, realmente puede ser cualquier material del cual ustedes dispongan. Lo importante es que sea sólido, que no sea un material que se deforme fácilmente, que sea duradero, o sea, que pueda resistir el paso de los años, y más aún si va a ser un material que va a estar expuesto al aire libre. Entonces, eso es muy importante a considerar. Generalmente, y va a ser muy común que nos aboquemos a la madera, principalmente al MDF o a los materiales prensados, porque son sólidos, son densos, y sobre todo es fácil de trabajar con ellos artesanalmente, a diferencia del metal, el plástico, el vidrio, que eventualmente va a ser muy difícil que artesanalmente, con las herramientas caseras, podamos trabajar en ese material. Pero si ustedes lo pueden hacer, bienvenido. Eso no es una limitante. Y obviamente va a haber distinta calidad en vidrios, diversa calidad en metales, diversa calidad en plástico, en madera, etc. El grosor, la recomendación es que se parta de 1.5 centímetros para arriba en cajas pequeñas, esto hablando en madera, y 1.8 para subwoofers o cajas grandes. Obviamente, yo casi siempre trabajo en 1.8 por un tema de comodidad de conseguir el material, de
comprar el material en ese grosor, con las láminas que vienen por fábrica por defecto, y tenerlas cortadas para distintos tamaños de caja, pero eso no significa que puedan usar un poco menos del grosor en cajas pequeñas. Cada vía de preferencia tiene que tener su encierro, es decir, un woofer tiene que tener un volumen independiente del medio del agudo. Esto significa que si el volumen de la caja se ha diseñado para el woofer, porque es para frecuencias bajas, el medio y el agudo no van a tener una dimensión especial del volumen de su encierro, que tiene que ser separado. ¿Cómo se separa? Hay muchas formas. Pueden ser divisiones internas, que es algo que he usado mucho en mis diseños de caja. Puede ser con divisiones de cajas separadas. Hay muchas marcas que lo hacen. Incluso hay algunos componentes, principalmente en tweeters, que ya vienen con una caja sellada para el propio Twitter, entonces no necesita un encierro al interior de la caja. Ya, entonces hay muchas alternativas, hay muchas formas, no se pierdan en ese sentido. Las alternativas para expandir baja frecuencia son varias, tampoco muchas, pero tenemos los tubos, tenemos los slots, que son las ranuras, tenemos radiadores pasivos, entre otras. Incluso hay otros diseños que yo no manejo muy bien, como el folded, que es una especie de caracol, una especie de laberinto dentro de la caja. Cada una con sus ventajas y desventajas. Entre las desventajas, por ejemplo, del tubo, va a estar el tema de la fase. Te hace un cambio de fase en respuesta de baja frecuencia. Y eso es natural porque mientras el cono se está moviendo hacia un lado, está excursionando hacia un lado, el volumen interior de la caja por el tubo puede estar desfasado, ¿ya? Eso puede ser bueno, puede ser malo, dependiendo del ojo que uno lo vea. Simplemente que lo tengan presente para sus diseños, ¿no? Algo te va a dar y te puede restar en general, más allá del tema de expandir la baja frecuencia con estos sistemas. Al interior del volumen de las cajas se recomienda tener unas rejillas de sujeción, ya, para que sea mucho más sólido el acabado de la caja al interior. Estas rejillas tienen que ser perforadas para respetar el volumen en general. El crossover se recomienda realizar el ajuste una vez que estén las cajas listas. Uno suele partir con diseños teóricos, con aproximaciones teóricas que funcionan bastante bien, pero con limitaciones. El ajuste va a ser el óptimo cuando se lo realice con las cajas y sistemas terminados. Obviamente, cuando se hace productos en serie, las fábricas, esto hacen el testeo con las cajas, y una vez que tienen el producto final, el crossover lo colocan al interior para el fabricado en serie. Pero artesanalmente va a ser muy difícil que les salga bien o que ajusten algo teóricamente, y no así una vez las cajas concluidas. En muchos videos he comentado que la Red Sobel suele dar una especie de filtro shelving, de atenuación, como si fuese un filtro shelving, ya sea en agudos, en medios, en graves, porque la Red Sobel puede ir en una, dos o en todas las vías. Pero no es que sea un filtro shelving por sí. O sea, te da en la respuesta final esa especie de filtro shelving. Pero ojo que en realidad lo que está haciendo es afectar el cruce, la frecuencia de cruce del sistema del crossover. Eso me hicieron notar en uno de los videos y quería aclararlo. Ya la Red Sobel no es un shelving, es básicamente una alteración en el cruce del filtraje, pero para que ustedes tengan una idea más visual, más subjetiva, mi intención era indicar que te da una especie, lo voy a poner entre comillas, de EQ shelving para atenuación, ¿ya? Eso por favor dejarlo claro acá.
Material absorbente. Si bien hay algunas cajas que eventualmente no tienen material absorbente, lo más común, lo más tradicional y lo que van a ver en la gran mayoría de sistemas es que siempre va a haber material absorbente al interior, ya sea prácticamente todo o por lo menos rellenando en toda la superficie del recinto interior. Incluso pueden encontrar material absorbente al exterior de las cajas, principalmente alrededor de tweeters y medios para evitar difracción en los bordes, aparte del redondeado de bordes de los sistemas. Los parámetros TLSmol, recuerden que se pueden medir. Si ustedes no los tienen, los pueden medir. Tengo videos al respecto, pero también hay otros videos que pueden encontrar. Los sistemas con filtraje pasivo suelen ser más difíciles de setear. Los sistemas activos, electrónicamente uno puede ir compensando, incrementando agudos, dando un shelving por acá, un bell por allá, incrementando, atenuando. Es mucho más fácil de aplanar o de lograr una curva deseada. Y obviamente esto va a ser mucho más sencillo en pequeñas cajas. Incrementar frecuencias en bajos, etc. ¿Ya? Eso ténganlo presente y ténganlo claro. No es muy sencillo en la práctica hacer el seteo en un sistema de filtraje pasivo. Respecto al ducto, acá también he recibido muchas consultas, comentarios, he tenido algunas discusiones, no nada agresivo, simplemente intercambios de criterios, lo cual me parece bastante bueno, y he tratado de hacer un resumen de algunos aspectos que me parecen importantes de considerar, que lo he sacado de la literatura, principalmente de los textos escritos por Richard Small en los papers de la AES. Los tubos se pueden doblar, es decir, que no necesariamente tienen que ser totalmente en una sola dirección, rectos. Ustedes pueden doblar el ducto. Generalmente esto lo van a hacer cuando el volumen de la caja les sale pequeño y el tubo les sale un poco grande y es difícil acomodar el componente, entonces uno puede doblar el ducto. Siempre y cuando, y más allá de si lo doblan o no, respetar esas 3 pulgadas de espacio donde termina el ducto hasta la frontera de la caja. Muchos me han comentado que el radio del ducto debería ser 1/3 del radio del woofer que se va a usar. Esto es verdad, pero es verdad como una sola parte de la verdad, ¿ya? Me explico. De preferencia, para evitar comportamientos no lineales, el radio del ducto tiene que ser 1/3 o mayor al radio del woofer. Incluso, de preferencia, puede llegar a ser la mitad. ¿Ya? Entonces, no es agarrar poner 1/3 y ese es mi woofer. Ese es mi radio de ducto. ¿Ya? Esa es parte de un conglomerado de recomendaciones. Una es esta. Otra, para evitar ruidos por turbulencia, Richard Small recomienda que el radio tenga o respete esa ecuación. Sea mayor a la raíz de FB por BD dividido entre 2. ¿Ya? Entonces, uno puede partir por 1/3, pero después tiene que ir cotejando con otras recomendaciones y de preferencia cumplir la mayor cantidad posible. Otra recomendación, el largo sobre el diámetro del ducto. Cuando se escribe V, por si acaso, estamos hablando del ducto. AB, radio del ducto. VV, diámetro del ducto. LV, longitud del ducto. Así está en la literatura. LD sobre DV tiene que ser menor a 2. Y tampoco es que tiene que, en mi experiencia y en mi apreciación, tiene que ser mayor a 1. Esto con el fin de que el ducto no quede muy largo
Y ojo que tampoco el ducto quede muy corto para que funcione como un sistema de tubo. Um, para que se respete o se... Estamos hablando que actúe realmente como una masa acústica. ¿Ya? Recuerden que volumen de caja, compliancia acústica. Ductos, tubos, masa acústica. Esto para evitar lo que se denomina acoplamiento mutual de masas. En la literatura, lo propio van a poder profundizar sobre el tema. Dejar un diámetro, estamos hablando de un diámetro del tubo, entre los bordes de este y las fronteras de la caja. Es decir, donde acaba el ducto, si es de 1 pulgada, debería haber por lo menos 1 pulgada hasta el borde siguiente de la caja. La distancia entre el centro del altavoz y el centro del ducto mayor a 1,5 veces el radio del altavoz. Colocar el ducto en la parte frontal a menos que la frecuencia FB sea muy baja. Y generalmente estamos hablando cuando van a ser sistemas de torre o de frecuencias muy bajas. No me atrevo a dar una cifra, pero aproximadamente 50 Hz para abajo. En general, estas recomendaciones va a ser prácticamente imposible que se cumplan todas. No tengan miedo de no cumplir con todas. Generalmente la experiencia les va a decir cuál dejar a un lado y llegado el momento van a tener que definir no cumplir con alguna de ellas. Lo cual no es que esté mal. Hay sistemas muy, muy buenos, muy caros. El que se me viene a la mente, ATC, por ejemplo, está el sistema el de 3 vías, el que es, si no me equivoco, el modelo 100 o el 150, los ductos están muy al borde. No cumplen con dejar un diámetro del tubo entre bordes y la frontera de la caja. Ya, entonces no se compliquen en ese sentido, simplemente estas son las recomendaciones que uno encuentra en la literatura, que me imagino es por algo que está ahí planteado y especificado, así que simplemente quiero darles las recomendaciones y que ustedes lo tengan claro y presente. Muchas gracias por seguir el canal, seguir este video. Ha sido un gusto que ustedes puedan tener esta información, poder conversar un poco con ustedes. Espero que tengan un gran, feliz fin de año, si es que se puede llamar feliz a todo lo que nos ha pasado en este año, pero espero que dentro de todo se encuentren bien de salud. Espero que la información que he podido brindarles les sea útil, les haya sido útil y tal vez en un futuro pueda serles útil nuevamente. Yo me despido del canal por este año. El siguiente voy a tratar de preparar más contenidos y subirlo al canal. Nos vemos en un próximo video. Un gran saludo y felices fiestas de fin de año.